Gobierno, país, nación, son palabras que escuchamos y usamos todos los días, ¿cierto? Pero en el centro de todas ellas hay un concepto que es absolutamente clave para entender cómo funciona nuestra sociedad: el Estado. Es el que define nuestras leyes, nuestras fronteras y hasta cuándo se puede usar la fuerza. Pero, ¿qué es exactamente? Bueno, acompáñenme que en los próximos minutos vamos a desarmar este concepto para entenderlo a fondo. Para que nos ordenemos, esta será nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con la definición, como debe ser. Luego, veremos cuáles son sus elementos esenciales, nos meteremos de lleno en el concepto de soberanía, exploraremos las distintas formas que toma el Estado en el mundo y, finalmente, lo conectaremos con nuestra vida diaria. A ver, si les digo Estado, es muy probable que lo primero que se nos venga a la mente sea un edificio como este, la Casa Rosada en Argentina. Son símbolos de poder, no hay duda. Pero el Estado es mucho, muchísimo más que sus edificios. Es como la maquinaria invisible que opera detrás de estos muros, una idea que organiza a millones de personas. Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Cómo pasamos de la imagen del edificio a entender el concepto? ¿Qué es realmente esa estructura que organiza nuestra vida en sociedad? Perfecto. Primera sección, ¿qué es el Estado? Arranquemos con la definición fundamental, la que todo estudiante de ciencia política debe conocer. Bien, aquí la tenemos. El Estado es un conjunto de instituciones, o sea, parlamentos, tribunales, ministerios, todo ese aparato. Y opera sobre un territorio y una población definidos. Pero, y aquí viene lo más importante, la clave que lo diferencia de cualquier otra organización: el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Pensemos esto: si una persona usa la fuerza contra otra, es un delito. Pero si el Estado lo hace, a través de la policía para hacer cumplir una ley, es legítimo. Esa es su característica esencial, su ADN. Pasemos a la segunda sección, los elementos centrales. Para que exista un Estado se necesitan sí o sí 4 pilares. Si falta uno solo de ellos, toda la estructura se viene abajo. Vamos a ver cuáles son. El primer pilar, y el más obvio, la gente, la población. Sin personas no hay Estado. Es así de simple. Esta comunidad puede ser súper diversa en cultura, en idioma, en lo que sea, pero lo que la une es que está bajo las mismas leyes y la misma autoridad. Son, en el fondo, la razón de ser del Estado. El segundo pilar, el espacio físico, el territorio. Todo Estado necesita fronteras claras, una línea en el mapa que diga: hasta aquí llega mi poder y aquí empieza el del otro. Y ojo, que no es solo tierra, también incluye el mar y el espacio aéreo. Es la base material sobre la cual el Estado funciona. Vamos con el tercer pilar, el gobierno. Si el Estado es de estructura, el gobierno es como el motor que la hace funcionar. Es el aparato administrativo, los que toman las decisiones del día a día, desde la economía hasta la salud. Es, por así decirlo, el cerebro operativo del Estado. Y ese motor, al menos en las democracias modernas, se suele dividir en 3 partes para que se controlen entre sí. Es el famoso sistema de frenos y contrapesos. La idea es bien sencilla: evitar que el poder se concentre en un solo lugar. El legislativo crea las leyes, el ejecutivo las pone en práctica y el judicial vigila que nadie se salga de las reglas del juego. Y con esto llegamos al cuarto y último pilar. Quizá es el más abstracto, pero es el más importante de todos: la soberanía. Si el territorio define dónde manda el Estado, la soberanía define quién tiene la última palabra. Es la autoridad suprema, el poder de decidir su propio camino sin que nadie de afuera le diga qué hacer. Como la soberanía es un concepto tan, pero tan crucial, vamos a dedicarle un momento especial, porque esta idea no siempre fue como la entendemos hoy y sus implicaciones son enormes. Miren, la idea de soberanía ha evolucionado un montón. Al principio, pensadores como Hobbes decían que el poder absoluto debía estar en un rey para evitar el caos. Punto. Pero luego, con Locke y Rousseau, llegó una idea revolucionaria. ¿Y si el poder supremo no viene de Dios o de un rey, sino del pueblo? Esa idea, la de la soberanía popular, fue la chispa que encendió las revoluciones estadounidense y francesa y es la base de casi todas las democracias que conocemos hoy. Hoy en día, en pleno siglo XXI, la soberanía es mucho más que el poder político. Hablamos de soberanía económica para controlar las propias finanzas, soberanía alimentaria para no depender de otros para comer, soberanía tecnológica, clave en el mundo digital, y por supuesto, la militar. Cada una de estas áreas es un frente donde los estados defienden su independencia. Muy bien, ya entendemos los ingredientes. Ahora, en esta sección vamos a ver las diferentes recetas, o sea, las distintas formas en que se organizan los estados alrededor del mundo.
Antes que nada, una aclaración que es fundamental porque genera muchísima confusión. Estado y gobierno no son lo mismo. Pensemos así, los gobiernos son las personas que están al mando ahora. Vienen y van con cada elección. Son administradores temporales. El Estado, en cambio, es la estructura permanente que se queda. Las leyes, las instituciones, el territorio. Los presidentes cambian, el Estado continúa. Y aquí va otra distinción clave: Estado versus nación. El Estado, como ya vimos, es una entidad política y legal. Fronteras, leyes, gobierno. La nación, en cambio, es un concepto más cultural y emocional. Es una comunidad de gente que comparte una historia, un idioma, una identidad. A veces coinciden, como en un Estado-nación, pero muchas veces un solo Estado puede contener varias naciones en su interior. Bueno, una forma clásica de clasificar a los estados es por cómo distribuyen el poder en su territorio. En un estado unitario, como Francia, el poder está muy centralizado. Las grandes decisiones se toman en la capital. En cambio, en un estado federal, como Estados Unidos o Argentina, el poder se reparte entre un gobierno central y gobiernos regionales, como provincias o estados, que tienen bastante autonomía. Otra forma de clasificarlos es por su sistema político. Y aquí la diferencia fundamental está en quién es el jefe de Estado. En una república, el jefe de Estado es un presidente elegido por el pueblo. El poder, teóricamente, viene de la gente. En una monarquía, la jefatura se hereda, y el poder del monarca puede ser real y absoluto, o como en muchos países hoy, puramente simbólico. Llegamos a la última sección, y quizá la más importante, el Estado y la sociedad. Porque ya vimos toda la teoría, pero ahora vamos a lo práctico. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Cómo nos afecta el Estado en el día a día? La función principal de un Estado moderno, y esto es clave, es garantizar los derechos de su población. Y esto implica 4 obligaciones muy claras. Primero, respetar los derechos, o sea, el mismo Estado no puede violarlos. Segundo, proteger a las personas de que otros los violen. Tercero, promover una cultura de respeto a esos derechos. Y cuarto, cumplir, es decir, actuar positivamente para que esos derechos sean una realidad. Por ejemplo, creando hospitales o escuelas públicas. En resumen, el Estado no puede ser un simple espectador. Como dice esta cita, es un actor insustituible que debe articular las políticas sociales. No se trata solo de mandar, sino de coordinar los esfuerzos de toda la sociedad para buscar el bienestar común. Y para cerrar, les dejo una pregunta para que se queden pensando. Hemos definido la soberanía como un poder supremo dentro de un territorio. Pero hoy, en un mundo con empresas que son más ricas que muchos países, con Internet que no tiene fronteras físicas, ¿dónde termina realmente la soberanía de un Estado? Ese es, sin duda, uno de los debates más importantes de nuestro tiempo.